Hola a Vale. todos. Hello everyone. We're here today because of the third collaboration. Estamos aquí por la tercera colaboración del proyecto de ida y vuelta, back and forth. This collaboration was between Michael Wolf and María Parejo, entre María y Michael. Yeah, it's the third one, and they decide to make a piece, but it's better if you told us. Es mejor que si vosotros nos contáis. So, Michael, tell us how was this experience to you and which process you use. María, le estoy diciendo que nos cuente el proceso y ahora nos contáis el proceso y cómo ha sido. Because the most interesting in this collaboration is the first time that they are seeing each other. Just they use WhatsApp and text, so they didn't talk at all. They made this collaboration. So how was the experience? Just tell me how you did, which things, I don't know, because you have some discovered as well, I remember something, porque también habéis descubierto cosas y eso, ¿no? Pues bueno, Michael, you start. Okay, so how we started the collaboration was we each took 2 pieces of paper. I used watercolor paper. Maria used paper that she obtained from the fish market. And we did you gave us the prompt of the Brooklyn Bridge. So we started with that. Maria did some things. I'll let her talk about what she started with. But I just started with watercolor paper and inks. And I made just an abstract background of inks kind of dispersing itself on the watercolor. And then I took photographs of it. And Maria did what she did. She photographed hers. We sent it to each other. We downloaded it. I printed it out on an Epson printer on watercolor paper again. And then I added my layer onto what Maria had done. And she added her layer onto what she had done. And then we photographed them again, emailed them to each other again, printed them out again. And we passed them back and forth 3 times, I believe. So we each finished with the pieces that we started with. Ok, básicamente lo que han hecho, I have to translate it, you know? Básicamente lo que han estado haciendo, han cogido, se empezó con un punto de partida que era el puente de Brooklyn. Entonces Michael empezó con un background, con un fondo como abstracto, se lo mandó a María, ella lo ha imprimido y María lo ha intervenido y luego como 3 veces se lo han ido pasando de uno a otro y al fin pues bueno, ha salido la pieza, pero nos gustaría, me gustaría que nos lo contara María en vez de traducirlo, porque va a contar algo parecido, porque aquí también queremos saber eso, la experiencia y esas cosas que encontraste, y encontraste algo también en el puente, ¿no? María, hola, ¿qué tal? Bueno, lo encontramos a mí, buena tarde. Buenos días. Bueno, fue una experiencia, la verdad, que ha sido bastante gratificante, gracias Paco, porque si no era Michael, me lo dijiste, me estoy segura y me sentí identificada, había un punto en común. Entonces es muy fácil, bajo mi punto de vista, la comunicación con él, ¿no? Hacía la tensión a la hora de crear, a la hora de... Entonces Paco nos dijo Puente de Brooklyn, pero partíamos de la proporción cordobesa también. También, ¿no? sí. Rafael de la Hoz, que descubrió el año central. Entonces yo miraba el Puente de Brooklyn, que parece una obra maravillosa, descubrí, en verdad no era ni la proporción áurea ni la proporción cordobesa, tiene ahí una proporción, esos clares clásicos, tienen una proporción extraña, se asemejan más a la proporción cordobesa. Entonces yo he jugado un poco con acharlo e invertirlo un poco en cordobés, cordobés puente. Y Michael también estuvo investigando sobre esta Córdoba que mantiene amistad y tal. Y cuando también pasó sus manchas, yo le pasé una mancha que ya hacía ese puente, ¿no? Esas manchas básicas. Y investigando uno de otro, después de Brooklyn, él ha dado muchas cosas, ese último dibujo, su familia, yo de aquí, y ha sido muy rápido. Si trabajamos un poquito más, hubiese salido una pieza más interesante, pero bueno, el intercambio me parece bastante gratificante desde mi punto de vista. Ajá. La pregunta para el otro, no sé, qué más de... María, te escuchamos un poco entrecortado. Bueno, si te vuelvo a preguntar algo, ¿vale? Sí, me decía que
Vale, tú pregúntame. Que la pieza definitiva, she said Es que ahora no te oigo. that if you had a little bit more time, perhaps you make a better piece, but the piece is good. It's good. It's good enough. Is what she said at the end, because the another stuff was mostly the same thing that you said, right? Yeah. I was very happy with the way they came out. I like the way they came out. It was spontaneous, and the exciting part was sending them off and then getting the email back and opening up the email and seeing what Maria had added to the pieces, because it was such a surprise and fun aspect of the project to be completely surprised at what she had done. I really enjoyed that part of it. Dice Michael que realmente cuando abría el email y veía lo que le habían mandado, María, pues que era excitante ver lo que había hecho para volverlo a intervenir, o sea que you have fun as well, right? Ok. Y bueno, y creo que en eso está lo mismo. You had a good connection, good artistic connection between you both. How big is this piece? ¿Cómo es de grande la pieza? ¿Cómo la habéis hecho? ¿A4, A3? I printed them out, I think 12 by 16. Ok, eso es una 2, ¿no? But it was being passed and forth digitally, so it could almost make it, any size. Could be small, could be big. Vale. ¿Y tú, María, tú cómo la has impreso? ¿Más pequeña? Porque ella dice que la impreso de ese tamaño. No. Pero no, yo siempre lo he imprimido en 4. En A4, ¿no? Lo he jugado con formato rápido. Sí. No, como tengo la impresora en casa, pues trabajaba, imprimía, hacía otros que no me gustaban, que no me interesaban, pero para que fuera eso más rápido y más fluido, era más fácil para escanear, imprimir en formato A4. Lo podemos sacar al final si está la tecnología entre medio, porque por mucho que mancha fuera más fea o más oscura, después a Michael le salía de otro color, las de Michael imprimí otro papel y me salían de otro color. A mí me gusta ese juego también, ¿no? De la distancia y de esa cosa. Claro. No. María dice que le parece... María said that she found really interesting that the change that machines makes between you both. Like the print of the machine. I think the pixel as well, ¿no? Porque se pixelaría en algún momento, ¿no? La cosa, ¿no? No lo sé, porque yo no la he visto. ¿No, María? No se pisaba. No se pixelaban. A mí la impresora me empezó a fallar y empezó a salir líneas. Me empezaron a salir líneas que a Michael le daban pena que salieran. Vale. O sea que the bad function of your printer was doing something in the piece. Que digo que el mal funcionamiento de tu impresora hizo algo en la pieza. Make something in the piece. And there, Michael, when you received that change, how you feel? How it was? Yeah, I was excited to see what Maria had done, and printing it out digitally too. It softened the color over time, so it did make changes to the piece just by transferring digitally. But I was thrilled to see what Maria had done. Would it be good to show? I could share the screen and we can talk about each piece step by step what we did. Yes, please. Yes. You can share the screen. This is the thing. Oh, it says it's disabled. Now. I just. Okay. Let me see. Let me a short time to translate to Spanish when you do, right? Okay. Thank you. Michael nos va a enseñar el proceso desde su computadora, de su ordenador. No sé. No me toca nada, Paco. Perdón, María. Hola. Is that working? Can you see the where it says? Saliendo la imagen de los dibujos. Yes, it's working here. Sí, funciona. María es la que no sabemos. We don't know Maria because Maria seems to don't have good connection, but here is perfectly. Yo estoy aquí. Lo sé que está ahí. Paco. Hola. Sí, es que Michael nos va a enseñar ahora la colaboración así, ¿no? Va a ser un slideshow. Vale. Así que ir explicándonos lo que queráis, los dos, en ese momento, ¿vale? So we're ready, Michael. Okay, so this is the first piece that Maria did. She might want to talk about this. Can she see what's up? It's the first
image that she shared with me of the arches, the Gothic arches of the Brooklyn Bridge with the red background. Es la primera imagen que María hizo, que es el puente con un background rojo. Yes, that's enough. Ok. María, ¿algo que añadir a esto? Okay. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? No, bueno, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Sí, algo, no. No. Porque sí, ¿no? Es que tan entregado que mejor que ale Michael, Paco, y ahora añado yo algo, si acaso. Vale, como quiera. So, go ahead. ¿Me oís? Okay, so ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Sí, te oímos bien. Se te entrecorta, pero te oímos bien. Ok, Michael. Okay, so this is what I added since you had suggested starting with something from near where I live. I thought I would add something from where Maria lives, and I asked her, what is one of the biggest architectural attractions in Cordoba, and I don't know the proper name for that, but it's the Cordoba Cathedral, which began as a mosque, and then was converted to a church during the Middle Ages. Is that correct? Sí, correcto. Yes, it's correct. It's correct. Okay, so this is in the mosque. There's a section of a mihrab, which is like the prayer niche, and the golden arch is the shape of the outside of the arch, and it's very famous for the forest of columns and the red and white, the red brick and I think it's limestone arches that just go, looks like from the photographs I saw, looks like it spans like acres and it's just repeated over and over. So I incorporated those two elements into the piece that Maria done. The watercolor that she used in the top of the arch had kind of rippled. So it had this radiating lines out of the top of the Brooklyn Bridge. So I kind of added that in there. And since the Brooklyn Bridge has those Gothic arches, which here they're used in a secular fashion, but traditionally Gothic arches are related to European cathedrals. I thought it would go with the portal sense of passing through an opening and using that aspect in this piece. Ok. Michael añadió, cuando vio lo que le había mandado a María, decidió añadir, porque esto es muy bueno, porque se le crea un interés por la mezquita de Córdoba y por eso añadió ese arco y ese rojo y blanco de arriba. Y básicamente fue el siguiente paso porque eso le creó un interés también por la proporción cordobesa. I remember that you asked me about the Cordoban proportion and I sent you the info. Y decidió ponerle esta siguiente capa. O sea, ahora María, dinos tú, cuando te llega esto, ahora I'm asking Maria what she did when she received this part. Cuando me llega, al final hace mucha gracia, que decía Mike, que cuando te llega a ver un dibujo siempre es una sorpresa y te hace mucha ilusión. Es verdad que hay unos que te llegan más y otros te toman más distancia. Entonces me gustó como Michael integró la mezquita dentro del dibujo, pero me perdí un poco, ¿no? Yo estaba jugando con ese sueño, con ese puente que nunca has visto, que nunca has transitado, esa distancia que hay entre dos personas, ese puente que nos para, ¿no? Y este último dibujo, esta muestra, al final, es el último que yo hice de todos los que vamos a ver, es la última versión. Entonces, bueno, quien me conoce mi obra, siempre hay un guiño de humor. Hay un guiño de humor en mi obra y decido cruzar el puente e irme a Nueva York, ¿no? Qué bien. Hago un retrato de un paisaje de Nueva York que por internet, muy rápido, muy tal. Y juego también, que te hacía a ti una broma en WhatsApp, me recordaba la feria de aquí. Como me meto en Nueva York y a la vez me meto en la vorágine que justo estábamos en esa época, estamos todavía en la época de fea, y me recuerda un poco con lo que pintó Michael del techo. Sí, parecen los farolillos, me ha parecido también. Los farolillos el arco parece la portada y ese camino, esa carretera que nos mete un poco entre Córdoba y Nueva York. De dos en ambos pinos. Fue un juego, aquí era totalmente jugado con irme a Nueva York, traer Nueva York de Córdoba, ¿no? Simplemente. Entonces lo del humor lo dices porque es el relacionarlo con la feria de Córdoba. ¿Ese es el punto de humor que nos cuenta? Sí, el toque de decir, me voy a Nueva York, pero sin embargo me vuelvo a mi casa porque me encuentro total el folclore de aquí
esa cantidad de colorido, ese techo que en el fondo aparece, ¿sabes? Yeah. Ese exceso de color y de... Vale. So, Michael, basically she's telling us that was really ¿Cómo conecta Nueva con Córdoba? That the bridge, for her, the bridge was the real was happening between you both, because you didn't see each other, and the bridge was the communication that you were having. And she normally likes to put a sense of humor in what she do. And the thing that the red and white, remember her like La Feria de Córdoba, because it's fair, but it's not a fair. It's like a big party for all the city. Her game was that she was doing something like put New York, go to New York, through the Mesquite, so through that arc, and at the end have the relationship between how busy is New York, because it's so many people, and the fair as well, that is so many people having fun or not. But okay, so I just to start it off, Maria, I wanted to leave it open for Maria to decide what she wanted to do. So I just gave her this is watercolor paper with ink, kind of an ink blot thing, that then she had freedom to do what she saw in the work. Because how many pieces do you make? 3? I made 4. 4. Okay, cool. A collection of 4 pieces. Yeah, the second one. Go ahead. Okay, so this is what Maria sent back. So I'll let her talk about that. Was like sí, María, eso es como el puente, ¿no? Como la línea del puente o algo. Sí, pero investigando también sobre la proporción. Estas manchas que al principio manda Michael, y como estábamos en el principio del proceso, era muy difícil empezar, de decir, ¿por dónde? Entonces ahí cojo el pilar del puente, lo atato, le bajo un poquito para que sea justo la proporción cordobesa. Vale. Y cuando hemos estado jugando, cuando hemos estado enseñando de lo que es la proporción, ese hexágono que parte de la proporción cordobesa, que está lleno de líneas, me gustó porque el puente de Brooklyn está trazado de líneas, está lleno, ¿no?, de cables que para mantener esa tensión. Entonces jugué con eso. Michael sabe que le mandé otro dibujo que a él le gustó, pero yo dije, no, lo que sé esto, que era más sobre la proporción, y quise jugar con ese cielo que yo veo a través de la mancha de Michael, ¿no? Y esa tierra y ese cielo y esas líneas, que es algo abstracto, pero que puede ser cualquier cosa. Ahí lo dejé un poco abierto. Cool. So, what was the next step then, Michael? Ahora nos cuenta Michael cuál es el siguiente paso. Okay, so when I got that back, it reminded, I was going back to the Gothic arts idea and the way that the cables on the Brooklyn Bridge broke it up. And I thought if I started changing the colors on those, it would start to look like a stained glass window. Yeah, or like exactly. reflections between 2 glass encased modern buildings. And then I took a shape in the middle of the Brooklyn Bridge from, again, the Marab in the Cordova Cathedral. And they had these arches on top of it that the shape attracted me because it kind of reminded me of a figure as well as like an open niche. So I added that in the center of the Brooklyn Bridge. So instead of having the Gothic arches, it had those shapes in there. Okay. Lo ha convertido como en una vidriera, como veis, y también son como los edificios ahora contemporáneos que son de cristal y se refleja el cielo. Y luego, pues, como veis, decidió poner en la parte del puente una figurita en oro que también nos recuerda a la mezquita de Córdoba. So, good. María, next one. Okay. All right, this is the second one that I sent to Maria. El segundo que mandó a María, ¿vale? Una mancha de acuarela. So, next step. What happened after? Vale. Vale, venga. María, hola. En verdad, hola, ¿me oís? Sí, se te entrecorta, pero te oímos. Sí, se te entrecorta, pero te oímos. Vale. Este fue realmente el primero que yo hice, el primero que trabajé. Michael y yo nos mandamos las 2 primeras manchas simultáneamente. Ahí veo las líneas de la impresora. Lo digo para dar explicación ahora que lo entendés. Sí, como fue el primero que hice, se nota, quizá había que ponerlo en orden, no sé, por ahí igual. Estoy un poco más agotada. Entonces, Puente de Brooklyn, veía mar, veía ese agua y ese cielo que hay, ¿no? En el puente.
fui un poco más figurativa y estaba más constreñida, estaba más muerta de miedo y no sabía un poquito por dónde. Se va viendo después cómo vamos fluyendo los dos y cómo nos vamos olvidando un poquito de tanta cosa que hay que hacer. Por eso digo, este fue el primero que trabajé, ¿no? Entonces me ceñí a ese puente de una manera muy figurativa. También las manchas siempre están, pero bueno, y es línea de fuga, ¿no? Que se pierde en el puente, pero aquí no fui muy atrevida. A mí me gusta, pero bueno, Sí, está sí, bien. un poquito más agarrotado después. No, me parece que para... Sí, pero pues también es comprensible, es decir, el primero y un poco después ya te vas soltando y vas diciendo, pues voy a meter, voy a hacer tal y voy a hacer tal cual, ¿no? Ya te olvidas un poco de todo porque ya empieza a fluir la energía artística. Pero aquí sí, estaba un poco más, fui a lo seguro, digamos. Simplemente ese puente, lo que siempre te conté, esa unión entre dos mundos, ¿no? Entre Estados Unidos, España, Nueva York, Córdoba. Que es lo que este proyecto está buscando y está promoviendo. Sí. Basically, she's telling us that it's the first one that she worked on, and for that reason, she was like a more figurative and concrete. She was like at the beginning for a start, and after it became, as you know, Michael, this became in something more fluid, the collaboration. Okay, go ahead. Good. So the next step was I'm from the New Jersey side of Manhattan, so the Brooklyn Bridge goes to the Brooklyn side. So when my ancestors immigrated to the country, some of the Irish side of the family lived in Manhattan for a while. Then they moved over to New Jersey, and my grandfather's family settled in Jersey City, where the residency that we both took part in is. And on the Jersey side, leading out of Jersey City, is the Pulaski Skyway. So that's kind of it's a huge, long, elevated area, highway that goes over the part of New Jersey it's pretty well known for, which is the oil refineries. It's the part of New Jersey that people drive through and think of New Jersey as kind of this ugly industrial state. But it's more than that. But my father's side of the family, my grandfather actually met my grandmother in Jersey City, and then he started a service station in Fair Lawn, New Jersey. So there's an image of my father and my grandfather on the bottom, and it was a mobile oil station. So I have the ghost shape of the mobile oil symbol, which is the flying Pegasus, up on the upper left-hand side. And it's just kind of, this piece is more personal and more about my background of living in the Jersey side of New York City. It's more historical and more self-historical as well, right? And also, you are telling us this relationship between Jersey and New York, historical one, that is still like they are like two different states, but they are really close to each other, and always they are having. Yeah, I know that the story as well of that you tell us of your grandfather was involved when they were moving and that building. Good. Okay. Listen, we have just less a minute. We need to start again for finish it. Okay. Okay. I'm gonna close and open again. Venga, estamos aquí en la imagen, ¿no? Sí, María. Cuéntanos, entonces. Vale, esta fue la segunda imagen que le mandé a Michael. Ajá. Y es la misma. Espérate, Paco, un momentito, cariño. Claro. Un segundo. Voy a bajar la voz, yo. Bueno, no se puede. De nariz. Bueno. Un momentito, Paco. Fue la segunda imagen que le mandé a Michael con la mancha que empezamos a trabajar y sigue basándose en el pilar del puente de Brooklyn. Sí quería que fuera algo más fantasmagórico, entonces lo que hice, trabajando varias veces con esa imagen, la primera que vimos, le eché mucha cantidad de tinta y solapé una con otra para que me dejara la huella, esa huella del primer pilar. ¿No? Y ahí obtenemos, bueno, también trabajo yo con papel reciclado me gusta mucho trabajar con el papel del mercado, el de la pescadería. Vale, papel. Entonces este papel es mucho más absorbente, no existe los blancos, es más opaco, ¿vale? Para que se entienda un poco. Y de ahí salió esa mancha fantasmagórica, que es un poco lo de los sueños, quería jugar con lo onírico. ¿Vale? Entonces con eso que tenemos idea, pero que realmente generamos un sueño a partir de lo que nos cuentan de ello, ¿no? Bueno, yo estuve en Nueva York 10 horas una vez solamente y no he vuelto a estar. Entonces, eso que imaginamos como debe de ser.
Y de ahí la huella y lo onírico de esa primera mancha o de esa segunda mancha que le mandé a Michael. Okay. Ahora, this is like a dream. Actually, it's the first stain that Maria sent to Michael. It's diffused also because it's using like another kind of paper. More... There's a lot of feedback. Maybe move the phone away from it. There you go. Yeah. Yeah. So Michael. Okay, so this was Maria's image that she sent me. And I started to see, especially on the right-hand side, I started to see an image of a figure in there. So I went in and I drew in two figures, male and female figure, in kind of a style that they made them transparent and kind of ghost-like. And then that was kind of what I saw, and then I sent it back to Maria. You know, that is interesting because I didn't be involved in the process. Yo no estaba envuelto mucho en el proceso. And I thought that was the opposite. I thought that was Maria, the drawing, and you made another thing. Oh, really? This means that you fit really good between each other. I mean, y quiero decir, pensaba que cada uno había hecho lo contrario, y eso quiere decir que, bueno, que tenéis algo parecido en el estilo, ¿no? When you sent me the information about Maria and I saw her sculptures and her drawings, I felt like there was a good connection there. Good. Sí, cuando vio lo de María pensaba que era una buena conexión. María, que eso que contaba, que yo pensaba que los dibujos eran tuyos, fíjate, y lo otro era, y eso quiere decir que ya dentro del proceso, a esta altura, estaba ahí haciendo algo muy parecido, ¿no? No sé, ¿no tu trabajo? Bueno, eso no es importante. Dime. Sí, bueno, sí, no, es importante, creo. Lo que te explicaba en el dibujo del puente de Brooklyn, que sí he visto yo una evolución tanto en Michael como en mí, el fluir, el dejar la parte más artística, más personal de cada uno, y ahí hay un punto de conexión, quizá artísticamente, entre Michael y yo. Yo cuando vi esta imagen, que sí es ya, en vez de sueño, fantasmagoria, ¿no? A mí me resultó muy sugerente. Claro, y es cuando entro yo en la tercera parte, porque hay imágenes que nos sugieren más. Aquí yo ya nos veía conectados totalmente. Hay imágenes... ¿Tiene otro paso? ¿Este dibujo tiene otro paso? ¿Is another step of this drawing? El que entro yo, en el que participo yo. Yeah, let's go. Michael, please. Okay, and then this is Maria's final edition. Vale. Entonces, dinos, María, ya está ahí. Bueno, pues es lo mismo. Yo cuando vi esos dos personajes, ¿no? Ese hombre y esa mujer, investigué mucho sobre la mezquita, los enterramientos que había habido en la mezquita. No hay ninguna pareja enterrada, pero sí quería conectarlo de nuevo, pero desde lo más íntimo con mis raíces, ¿no? De Córdoba. Y no conseguía, pero esa línea blanca y negra, lo único que me llevó es a algo tan típico de aquí como son las celosías, ¿no? Eso que se ve y que no se ve. Eso que se pone en las puertas que tú conoces, Paco, en las ventanas de las casas para no dejar pasar. Pero en este caso está detrás de ellos. Vale. Y me gustaba mucho cómo se integraba, ¿no? Como quizás, para mi gusto, es de mis favoritos. Porque a mí me gusta mucho también. Yeah. Pero habla mucho de las dos conexiones, ¿no? De los dos sitios, pero de una manera mucho más fina, más no tan obvia, quizás. Okay. Sí. She said that it's talking about disconnection and the thing that what is going on, but in more delicate way. And also she decided to put this because, you know, for us this is like a kind of courtings in Spain, because it's something that when the room is more dark than outside, you can see what is going on outside, but they cannot see you inside. Es una celosía. And that is typical in Córdoba. Everyone, we have that. You know, it's like that mirror glass, some old-fashioned mirror glass. You know what I mean? Right. Yeah. So you can see in, but you can't see out. Yeah, you can see through. If it's the opposite during the night, you have to cover it, because if not, they can see you and you cannot see. It's, you know. So, and she decided also because the burial in the Córdoba Mesquite and that kind of stuff. Bueno, pues ya está, ya hemos visto las 4 piezas, María. Sí. Vale. Okay, we already see the 4th work that you did. So, tell me, Michael, with the experience, did you learn something new, or I don't know, something to... Oh yeah, I didn't really know that much about Cordoba. Okay. So especially, I never really knew about the cathedral, and now I love it. So, you know,
makes me want to travel there. Yeah, I hope so. Espero. Michael dice que aprendió mucho de la mezquita y que le gustaría viajar. Y digo yo que espero que sí, que podamos hacer en algún momento una exposición e invitaros a que vengáis a Córdoba, a los participantes de aquí. I say that I hope that in some point we make an exhibition and you can be the guest and come around Córdoba and see the city. While you were working telematically about it. And artistically, no, because you have good connection, techniques are all the same. But in the process of the exchange with the machine involved, is something new that you discover or something, or that you could add to your technique, or I don't know. This is my specific question. Le estoy preguntando a Michael si aprendió algo específico para técnicamente, artísticamente. Please. I think one of the things that I was very interested in is reading about that period that the cathedral was built in that section of Spain, where all three of the Abrahamic religions, they all got along for a couple hundred years, and they without fighting and killing each other like is often throughout the history between Christianity and Islam. So there was that one period, especially in Cordoba, where it was a mosque, and then after that, it's when things kind of went sour, when the church kind of expelled the Muslims. But I'm very interested in the area where that time period where everyone seemed to live in peace and allow everyone to respect each other's religions. I'm glad that you already know that. Me alegro que de hecho ahora lo sepa, because this is something that we grow up, Maria and me, because this is our idiosyncrasy is exactly that one, and we always are talking about that we live in peace and stuff before the Christian came back, ¿no? Okay. Que Michael básicamente lo más importante que ha aprendido es sobre la historia de Córdoba, o sea, eso está muy bien, y sobre y sobre Al-Ándalus, y lo que se vivió en Al-Ándalus en el esplendor del Emirato y del Califato. Bueno, María, y tú, te hago la misma pregunta. ¿Cómo con esta experiencia has aprendido algo nuevo o no sé, algo que puedas añadir a tu trabajo, o cómo lo has visto desde ahí, desde Córdoba? A ver, mira. Si la respuesta es no, también es válida, ¿eh? No, quizás sobre la historia de Nueva York he investigado un poco. Sobre el puente de Brooklyn me conozco toda su historia. Pero bueno, no deja de ser una arquitectura. Quizás a mí la arquitectura me interesa a nivel estético, pero no mucho más, ¿no? Sí he aprendido a bajar los humos. Me gustó mucho cuando investigué la obra de Michael, como personas que somos tan diferentes, ¿no? Como si investigar a otra persona, a una chica, yo que sé, de Zimbabue. Y cómo hay conexiones. A veces que los artistas somos un poquito, que nos creemos que lo que hacemos nosotros es tan especial. Sí me ha hecho reflexionar sobre cómo hay tanta gente que pensamos, sentimos igual. Y eso me ha gustado. Vale. Quizás en el momento de vida que esté, ¿sabes? No me ha sentado mal. Y cómo con un poco de cada uno se pueden hacer cosas que quizás pues no son grandes obras, pero sí es un intercambio interesante, porque te hace crecer como persona. Te hace ponerte en el punto de vista del otro, que también es interesante. Quizás yo me voy más para esa parte social, ¿no? Que sí me ha interesado. Que yo intento no mezclarme mucho para estar siempre en mi rollo y tal, pero bueno, sí, es necesario, cambio de idea, es necesario a veces contaminarse. Maria is telling us, Michael, that the most important thing that she experienced or learned is like we artists, we don't are that unique that we think, and also people that we are completely different between each other, we can find connection in the work, and that makes you relativize your artistic ego. She didn't explain me in that way, but it's the information. It's just for making it shorter. So, and this is this is the most important thing, because she found that you can do something, because when I see this piece could be made by one person, but it's by two, and that I think this makes the piece really good. She's telling us that is the most important thing that she got from this collaboration. ¿Sabes? The pieces were very integrated. I think it's hard to tell who did what, which is good. Yeah. Dice que sí, que había integrado muy bien, de puta madre, y que eso es bueno. So, thank you, Michael,
for this collaboration. Thank you for organizing the whole thing. Thank you. And I'll have the videos that I have, and I'll send them to you via WeTransfer, so you'll have them, and then you can use them as you want to. Yeah, send me, please. María, gracias Michael, gracias María por esto y por la colaboración. Y nada, la última pieza, como hablamos, él me va a mandar los vídeos, la editamos y ya pues ponemos esto en funcionamiento. Pues gracias a los dos. Thank you very much to you both. I'm really glad that 4 new pieces came from 2 people that didn't met in person. I think that is really interesting. So, thank you very much. It was great working with you, Maria. Gracias, Paco. Gracias, Michael. Ha sido importante y divertido. Dice que ha sido muy bueno trabajar contigo, María. She said that was important and fun. And thank you very much to you too. Okay, bye. Bye. Thanks. Bye. Adiós, María. Adiós. Bye. Adiós, Paco. Adiós, Michael. Bye. Bye, Maria. Bye.